Y estamos en contacto con el secretario general de Libres del Sur para la provincia de Buenos Aires, Jorge Ceballos. Jorge, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, gracias a ustedes por la comunicación. Estamos con una serie de temas que vemos que a ustedes también los preocupan. Hemos estado viendo algunas publicaciones. Vamos a empezar por uno de ellos, aunque sea, que es el que nos ha expresado la gente que nos escucha en más de 20 radios en el interior profundo de la provincia. Esta preocupación a partir de que se conoció este decreto, aunque después le bajaron el tono, este decreto que autoriza al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a clausurar ramales ferroviarios y levantar vías. A ustedes también los preocupó esto, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente, porque veníamos precisamente denunciando todo la situación del sistema ferroviario nacional y lo que nos compete también acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que ayer ingresamos desde el bloque de Libre del Sur en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que, explique los motivos, el mérito, y con qué criterio se piensa, realizar esta situación de clausurar ramales, ¿no? Porque considerando el decreto no hay nada que se pueda, que nos pueda dar algún indicio de a qué se refieren, ¿no? De todos modos, indudablemente es un decreto que habla de clausurar ramales, nosotros no podemos no dejar de estar en alerta porque no se sacó de casualidad, le han querido bajar el tono, pero indudablemente están los planes de ellos sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, que es algo que se viene, destruyendo, para decirlo de alguna manera. Sí, nosotros salimos en bastantes lugares de la provincia de Buenos Aires y somos la mayoría del interior profundo de la provincia y hemos asistido a pueblos fantasmas en el interior a partir de la desaparición de los trenes desde la época de la dictadura militar y luego en la década del 90, ¿no? En los 90 fue cuando por allí se le dio el golpe de gracia a este tema de los ferrocarriles. Usted sabe que los ferrocarriles fueron como especies de venas, de arterias que fueron hacia el interior llevando poblaciones, dándole vida a distintas poblaciones. Y si bien es cierto que el deterioro viene de hace bastante tiempo, pareciera que en algún momento del gobierno anterior se puso la lupa, se trató de recuperar algo, pero aparentemente ahora hay poca intención de seguir con eso. No, en realidad, indudablemente ahora se está priorizando el tema del transporte de carga vinculado a los intereses de algunas empresas, ¿no? Que son mayoritariamente extranjeras. El caso del yacimiento de Vaca Muerta, es lo que hoy está en discusión respecto al ramal que uniría Bahía Blanca con Neuquén y de Mendoza también con la salida al puerto de Bahía Blanca, ¿no? O sea, está vinculada más que nada, parecido a los orígenes de los ferrocarriles, la idea de los ingleses originarios de llevar todas las materias primas al puerto para comercializar. Pero lo que tiene que ver con, el desarrollo de nuestro pueblo, de las economías regionales, brilla por su ausencia y por el contrario, estamos preocupados porque con estas medidas no se las termine de liquidar, ¿no? Así que yo también tengo conocimiento de muchas localidades en algún caso pueblos que han desaparecido y otras que el ferrocarril está prácticamente en desuso porque se han puesto frecuencias muy escasas y tarifa muy alta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chascomús hay un servicio diario y el costo es muy elevado, ¿no? Entonces no le permite competir con el servicio de combis, pero vaya casualidad, los vecinos de ahí me dicen, claro, el propietario de la empresa de combi, es parte del municipio, ¿no? Entonces, indudablemente el ferrocarril, y yo les agradezco a ustedes esta posibilidad de hablar del tema, no está en la agenda, no tiene prensa, a pesar de que es la columna vertebral de todo proyecto de desarrollo que pueda plantearse en Argentina, ¿no? Hoy vemos los productores a los cuales se les paga 2 pesos en el interior del país para lo que ellos, producen, y llega acá encarecido por el transporte automotor que, además de ser caro, congestiona las rutas, contamina,
Pero bueno, hay muchos intereses, la industria automotriz, los peajes, todas estas cosas juegan en contra del ferrocarril, ¿no? Sí, ni hablar, Jorge, estamos hablando con el doctor Jorge Ceballos de Libres del Sur, ni hablar, Jorge, de si nos ponemos a averiguar en manos de quiénes están las grandes flotas de camiones, ¿no? Nos llevaríamos más de una sorpresa. Sí. No, y después también el tema de las concesionarias de peaje, también sabemos que son históricos negocios de determinados sectores. Bueno, por eso, a pesar del gran apoyo que tiene el tren en el interior del país, mucho más en el interior que en la zona metropolitana, porque acá la gente en la zona metropolitana, al funcionar el sistema de transporte pasajero de manera no muy, digamos, eficiente, pero funciona, la gente entiende que hay trenes, pero en el interior es donde más se padece, porque allí es donde se ve, digamos, el grado de abandono que hay, la incomunicación, y después los grandes negocios inmobiliarios que puede haber detrás de este decreto, que donde indudablemente se pondrán las grandes extensiones de terreno por donde cruza el ferrocarril, para que, digamos, se hagan negocios con esos inmuebles, ¿no? Bien, otro tema, Jorge, porque son muchos y por supuesto que vamos a tratar de preguntarle por todos. El caso Santiago Maldonado, ¿no? Esto de la ministra Bullrich que no pudo ir a la Comisión de Derechos Humanos, en este caso fue a la de senadores, pero no fue a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, ¿no? No quiso ir, no es que no pudo. Ajá. No quiso ir porque esa comisión la preside nuestra compañera diputada Victoria Donda y se iba a encontrar bastante incómoda, digamos, porque, digamos, de todos modos, por supuesto, en el Senado tampoco la pasó muy bien y se vio el carácter patoteril de su exposición allí, ¿no? Cuando fue consultada, y la defensa acérrima que hizo de una fuerza que está absolutamente señalada como la autora de la desaparición, como es Gendarmería. Pero bueno, lamentablemente tenemos que ver que en democracia tenemos un desaparecido más. Ya estuvo Julio López, que sigue sin aparecer, durante muchos años también Luciano Arruga, y ahora como si nada también el caso de Santiago Maldonado. Pero es lamentable, muy lamentable, la posición del gobierno expresada a través de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? La verdad que en tiempos democráticos que tengamos que tener este tipo de respuesta y la complicidad con eso, porque indudablemente la inacción es parte de la complicidad, así que acá van a tener que responder desde la ministra para abajo, funcionarios de la fuerza y demás, por la situación de Santiago Maldonado. Otro tema, lo que pasó el domingo, parece tan lejano, ¿no? Pero fue el domingo pasado, el tema de la elección, el tema de el escrutinio, el informe de los datos. ¿Qué observaron ustedes respecto de cómo se fue dando la información? ¿Ustedes coinciden con Unidad Ciudadana de que hubo una manipulación de las cifras que se fueron dando a conocer? ¿O, como dice el gobierno, fue simplemente una coincidencia, se llegó al 95% como siempre y ahí se paró? No, siempre los oficialismos de turno hacen lo mismo. La verdad que lo que hizo Macri no es muy distinto también a lo que se hacía antes. Lamentablemente no es transparente y se cargan siempre los lugares donde el oficialismo tiene mayor cantidad de votos, digamos, para las primeras horas digamos, donde está toda la atención concentrada en los medios del resultado electoral, dejar una determinada impresión. Me parece que eso es lo que se hizo ahora, ¿no? No se cargaron, se cargaron lugares favorables a Cambiemos y dejaron para el final la sección tercera, la mayoría de las mesas, donde arrojaría otro resultado, digamos. Eso es lo que ha pasado ahora. Pero bueno, lamentablemente no es la primera administración que hace eso, y creo que tampoco creo que la sociedad sea tan ingenua, o haya que subestimarla tanto para pensar que por esta vía van a creer de que se cambia el voto, ¿no? O sea, para ustedes la típica avivada que hace cada gobierno cuando tiene el manejo de ese tipo de información. Sí, siempre hacen lo mismo, cargan las zonas que les son más favorables al principio, cuando el rating digamos, sobre todo en televisión, marca de que está concentrada la audiencia para dar los resultados. Entonces, en este caso se puso en el horario pico una diferencia a favor de Cambiemos de 6 puntos, que en realidad no es tal. No solo la diferencia, sino que creo, a mi criterio, por cómo viene la proyección. Yo estuve hasta las 3:30 de la mañana mirando el escrutinio, y cuando quedó a 6.000 votos
digamos, Bullrich de Cristina Fernández, indudablemente la proyección, como le venía descontando al final, es que me parece que le va a terminar resultando ganadora Unidad Ciudadana, ¿no? No por mucho, una elección indudablemente que ha sido reñida y que la expectativa previa eran de que aparentemente Cristina ganaba por más diferencia. En política el dato que aparece más allá de la maniobra es que la expectativa de triunfo amplio por parte de Cristina no va a ser tanto, va a ser por apenas una diferencia mínima. Doctor Ceballos, como siempre es un gusto hablar con usted, que tenga una buena jornada, ¿eh? No, siempre el agradecido soy yo, que tengan buena mañana para ustedes. Hasta luego. El doctor Jorge Ceballos, referente de Libres del Sur, un toquecito de música y venimos con los principales títulos de la información.